Presentamos nuestro proyecto integrador de aprendizaje, proyecto de intervención que aborda una problemática de actualidad. Como equipo elegimos el tema de feminicidios en México. Durante estos últimos años se han incrementado los casos de feminicidio en nuestro país, que ha hecho que muchas personas se preocupen con esto, pero es más alarmante la incapacidad con la que lo han estado tratando, tanto las autoridades, los medios de comunicación y la población mexicana. Ya que cuando se reporta un caso de feminicidio, las autoridades no suelen hacer muy bien su trabajo, dejándolos algunas veces inconclusos, mientras que los medios de comunicación solo transmiten contenido que suele llegar a ser morboso, dejando de lado el valor ético y moral, con el propósito de ser tendencia. Y por último, está de que la población siempre termina juzgando a la víctima o a las personas de su círculo social, pero más a la misma víctima, ya sea por su estilo de vida o lo que hizo antes de que su vida fuera arrebatada. Descripción de la problemática. El término feminicidio hace referencia a un tipo de homicidio específico en el que el varón asesina a una mujer, chica o niña por ser de sexo femenino. A diferencia de otros tipos de asesinato, los feminicidios suelen ocurrir en el hogar como consecuencia de violencia de género o de odio. También se categorizan dentro de los crímenes dado que se den en un contexto en el que lo femenino ha sido estigmatizado durante años. Justificación. Investigar, denunciar las violaciones de los derechos humanos, educar a la población en esta materia y hacer campaña por la justicia puede ser peligroso. Los defensores de los derechos humanos son personas que individualmente o con otras personas los promueven y protegen a través de los medios pacíficos y no de la violencia. Debido a su trabajo, estos pueden ser objeto de diferentes tipos de violencia, incluidas las palizas, las detenciones arbitrarias, las torturas, las amenazas de muerte, el hostigamiento y la difamación, o las restricciones a la libertad de expresión y de asociación. Hablaremos ahora de los antecedentes. Origen del término. El término feminicidio fue acuñado por la activista y escritora feminista sudafricana Diana Russell, quien ha dedicado su vida a visibilizar y combatir las desigualdades de género. Este término fue definido como el asesinato de mujeres por hombres motivados por el odio, desprecio, placer o sentido de posición hacia las mujeres. Ahora seguiremos con los tipos de feminicidio. Usualmente se distinguen entre dos formas de feminicidio. El feminicidio íntimo, que es aquel que se produce en el marco de una relación de pareja, actual o pasada. Mujeres asesinadas por sus esposos, novios, exesposos o exesnovios. También es el caso si el crimen es cometido por padres, tíos, hermanos u otro tipo de familiares. El otro tipo de feminicidio es el no íntimo. Es aquel que se produce sin que se medie una relación sentimental de ningún tipo entre la víctima y el homicida, ni haya tampoco entre ellos un vínculo de parentesco. Continuaremos ahora hablando sobre el contexto actual. La situación del feminicidio en México no ha mejorado del todo, y para saber más del tema, mi equipo y yo hemos investigado sobre el tema y esto también conlleva fechas y porcentajes. Esta temporada se ha convertido en el mes de feminicidios más mortífero en México este año. Según el Sistema Nacional de Seguridad Pública, un total de 426 casos de asesinato de mujeres han sido investigados como feminicidio desde enero del 2023. Pero los grupos de la sociedad civil creen que estas cifras son solo la punta del iceberg de la violencia. Un total de 3.800 mujeres murieron a causa de la violencia solo en 2022, según los datos del Instituto Nacional de Estadística. En los últimos años ha habido una creciente conciencia social sobre la violencia de género en México. Entre otros factores, esto se debe al aumento continuo de tasas de violencia familiar y violencia sexual en el país, así como a la creciente prevalencia del delito feminicidio, es decir, el asesinato de una mujer por razón de género. Datos de encuestas hechas han revelado que el 70.1% de las mujeres han experimentado algún tipo de violencia en su vida y el 39.9% de esa violencia proviene de una pareja. Las cifras de criminalidad para jurisdicciones generales del 2015 al 2023 publicadas en la CSNPS muestran de este tipo de violencia contra mujeres de 0 a 17 años cayó en todo el país del año pasado
con 39 incidentes menos en enero-abril de 2022. Se han registrado incidentes de violencia contra niñas y adolescentes a nivel nacional, y en México el número de delitos contra niñas y adolescentes disminuyó al 26 de enero a abril de 2023. Continuamos con la comparativa internacional. En cuanto a otros países, nos dice que revelan disparidades significativas en la tasa y patrones de violencia contra las mujeres, y que México ha sido señalado por tasas alarmantes. Sin embargo, es crucial contextualizar estas cifras considerando factores culturales, legales y sociales. Y a continuación pasaremos a comparar la situación en la que se encuentran los países de Francia y Colombia. Primero, en Francia experimentan feminicidios, pero con variaciones en las causas y respuestas institucionales. Centrándonos en el país, la tasa de feminicidios se encuentra dentro de los parámetros europeos. Sin embargo, la situación de los feminicidios ha sido objeto de atención y preocupación, dado que se estiman alrededor de 145 muertes por feminicidios anuales. Por ende, las políticas gubernamentales y la conciencia pública han aumentado, pero persisten preocupaciones sobre la violencia de género. Y la comparación con otros países europeos destaca la necesidad continua de medidas preventivas y de apoyo a las víctimas para abordar este tema de manera integral. Sin embargo, a pesar de tomar medidas gubernamentales y la conciencia pública, persisten casos de violencia de género. Y por esto las autoridades han tomado medidas para abordar el problema, pero sigue siendo esencial seguir vigilando y trabajando hacia la prevención y protección de mujeres. Para Colombia, nos dice que ha enfrentado desafíos significativos en términos de feminicidios, con tasas que han generado preocupación, ya que indica que una mujer es casi asesinada por día, según datos de la ONG. Y que revelan desafíos significativos en la protección de las mujeres contra la violencia de género. A pesar de los esfuerzos gubernamentales y de la sociedad civil, la situación requiere una atención continua para abordar las causas subyacentes y mejorar las medidas de prevención y protección, por lo cual la colaboración entre diferentes sectores es esencial para enfrentar este problema de manera efectiva. La comparativa internacional destaca la necesidad de abordar este problema a través de políticas y acciones específicas, mientras que se continúan implementando medidas, lo cual sigue siendo crucial trabajar en la prevención, protección y concientización para abordar la violencia de género de manera integral. Bueno, continuamos con la propuesta de sustentabilidad y ejecución de nuestro proyecto. Nuestro proyecto consistirá en 4 fases. En la primera tenemos la fase para informar. El feminicidio surge como una forma de violencia hacia la mujer. Por eso consideramos que lo primero que debemos y podemos hacer como estudiantes del nivel universitario es informarnos acerca del tema y persuadir a los demás a que se informen. Si ni es que nosotros mismos les informamos, y de la misma forma alentarlos a que esparzan la información sobre esta violencia tan común en nuestro país. Como fase 2 tenemos crear conferencias. Para los alumnos es posible lograr informarse mediante pláticas y conferencias obligatorias para todo alumno de la universidad, donde se les hable no solo sobre la teoría de lo que es la violencia contra la mujer, sino que se les muestre la realidad en la que vivimos, sobre todo para que los hombres que no viven este tipo de violencia generen conciencia y empatía con sus compañeras. A su vez, se espera llevar a cabo conferencias en línea con ayuda de redes sociales que divulguen la realidad de este tema y hagan reflexionar a la sociedad. Como fase 3 tenemos ayudar. Asimismo, consideraremos necesario ofrecer ayuda psicológica gratuita en las instalaciones de la UNI, especializadas en género, donde las mujeres puedan sanar si es que han vivido este tipo de agresiones y que los hombres puedan empatizar y entender por lo que viven. Además de que aprendan a no minimizar el problema. De la misma manera, planeamos fomentar el sentimiento de confianza entre las personas atendidas y el pensamiento de ayudar y comprensión entre la gente, debido a que las víctimas de este tipo de violencia requerirán un gran apoyo, sobre todo de sus seres queridos y conocidos, ya que ningún mal puede ser tratado solo.
Por último tenemos la fase 4, en la cual hablamos de la seguridad. Como finalidad de nuestra propuesta consideramos que es necesario tener más seguridad en toda la universidad, ya que aquí también se dan casos de agresiones a mujeres. Proponemos poner más cámaras que sean realmente vigiladas y tener personas de seguridad al menos en cada entrada de las instalaciones. Hablando del entorno ajeno a la universidad, se recomendará implementar un sistema de vigilancia entre las personas de las mismas zonas habitadas que consiste en rondas realizadas en grupos, además de estar al pendiente de la situación de las personas de la localidad. Esto debido a que los oficiales de la ley no pueden tomar medidas si no se reporta o se identifica el crimen, y tampoco puede llevar a cabo las sanciones establecidas por la ley sin pruebas o testimonios. Es por esto que la causa por la que muchos actos de violencia de género no pueden ser tratados y después pueden llevar a causar un feminicidio. En los resultados tenemos que a pesar de que el proyecto no puede implementarse de manera completa, ya que no existe el apoyo de la facultad o la comunidad estudiantil, así como una obtención satisfactoria de datos en un corto periodo de tiempo, sí es posible implementarlo en cierta medida a la escala de la localidad y estimar así algunos resultados referente a esto. Podemos también considerar el proyecto como un éxito dados los resultados, mas sin embargo necesita mucho más tiempo para desarrollarse de una manera más completa y así además de requerir una gran parte la cooperación de la población para lograr un equilibrio social, el cual es un indicador de desarrollo sustentable que busca ayudar a los grupos que sufren de ataques o reciben un trato diferente, que en este caso serían las mujeres. Por eso, se espera que el resultado del proyecto pueda crear y así combatir esta problemática.